Ahora sí, por fin podemos comenzar a hablar de esa pregunta que aquejó a toda una generación de televidentes por más de 7 años. ¿Qué fue mejor? ¿Breaking Bad o Better Call Saul? Si bien también es cierto que aún queda ver cómo envejece Better Call Saul, porque esa es la última prueba que la serie debe afrontar, ya que con esto nos daremos cuenta de cómo se percibe el producto sin expectativas, pero aún así, ya podemos empezar a hablar de cuál tuvo mayor impacto. A ver, cuando alguien quiere encarar esta pregunta, no puede dejar de caer en la subjetividad, pues sea cual sea la respuesta, siempre va a haber quienes estén en el extremo opuesto. Por eso mismo, quiero proponer dos cosas. La primera, hablar de ciertos puntos en concreto y compararlos. Y la segunda, que ustedes formen parte de la discusión en la caja de comentarios, dando su punto de vista de los puntos tocados en el video u otros aspectos que ustedes consideren importantes. Eso sí, recuerden que va a haber gente con opiniones totalmente diversas, y de antemano les digo, no peleen, esta es la maravilla del arte, que puede haber toda una infinidad de percepciones y no significa que una esté más correcta que la otra, todo es cuestión de interpretación sesgadas por las vivencias de cada uno de nosotros, incluso por más que yo intente ser parcial en los puntos, siempre se va a filtrar mi gusto personal, igual al final del video les daré una opinión acerca de cuál de los dos productos me parece el mejor. Por el momento, sin más dilación, comencemos con la discusión. Número 1. El protagonista. El primer round pone cara a cara a Walter White con Jimmy McGill, quienes sabemos son los motores de cada una de las historias. Uno de los aspectos que más llama la atención de Better Call Saul es cómo cambia nuestra percepción del protagonista después de conocer todos los eventos que lo llevaron a ser el abogado corrupto en Breaking Bad. Cuando lo vimos por primera vez en Breaking Bad, nos encantaba el carisma de Saul Goodman, porque lo veíamos como ese personaje despreocupado y bromista. Sin embargo, después de ver Better Call Saul, nos duele ver cómo estas actitudes son usadas para ignorar la soledad y el vacío que había en su vida personal. En otras palabras, Saul Goodman es la representación del payaso que ríe por fuera, pero llora por dentro. Esta idea es muy buena brújula para determinar qué protagonista tiene matices más profundos. Ahora, quiero que por un instante hagamos el esfuerzo de percibir a Walter White en Better Call Saul de la misma forma que vimos a Saul Goodman en Breaking Bad. Yo sé que esto es sumamente complicado, ya que el 99% de las personas vio Breaking Bad primero, pero les digo, hay que hacer un esfuerzo. Cuando vemos a Walter en esta secuencia en donde van a amenazar a Saul al desierto, lo vemos como una persona antipática que no puede dejar de toser, y conforme ambos personajes colaboran juntos, Walter se vuelve más y más errático, al punto de amenazar en múltiples ocasiones a Saul. Nuestra resolución sería ver a Walter como un déspota que va arruinando todo a su paso, algo que de hecho es una noción muy parecida a la que tenemos cuando vemos la historia contada desde su perspectiva. Es decir, cuando conocemos el trasfondo de Walter en Breaking Bad, no estamos muy lejos de la percepción que el mismo Saul tiene de él, pues también sentimos que es alguien malvado, alguien que finge dar todo por su familia, pero que en realidad lo hace por fines egoístas. Por el otro lado, cuando conocemos la historia de Jimmy, nos cambia enormemente la perspectiva del personaje, ya que si en un principio en Breaking Bad lo veíamos como la representación pura de la corrupción, en Better Call Saul, en especial durante las primeras temporadas, nos asombró lo mucho que distaba de dichas actitudes. Aunque sí tuviera una tendencia a la corrupción, en las primeras temporadas somos testigos de cómo intenta llevar una vida de bien, alejado de todo tipo de prácticas inmorales. Sin embargo, irónicamente, esta etapa en su vida es donde peor le va, no es hasta cuando comienza a adoptar nuevamente prácticas sucias cuando puede hacer despegar su carrera, pero aún así seguía estando lejos de simpatizar con criminales. Dicho esto, y conforme vamos escarbando más en la psicología del personaje, nos vamos dando cuenta que asume su rol de Saul Goodman para llenar ese vacío que había en su vida. Obviamente esto no justifica todo el mal del que es partícipe, pero añade esa profundidad que contrasta con la versión que le conocimos en Breaking Bad. Si bien aquí siempre lo vemos sonriendo y bromeando, en realidad este personaje se deja consumir por este alter ego porque no tenía nada más en la vida, y dadas las características del personaje, siempre necesitó de alguien que lo guiara en la vida, porque en la soledad, Jimmy sería arrastrado por sus instintos corruptos. Esto es lo que pasa exactamente cuando se vuelve Saul Goodman. Además, otra característica importante del personaje es que es alguien que da todo por la gente que quiere, razón por la cual, cuando Chuck lo cobijó bajo sus alas, intentaba llevar una vida de bien e imitar el éxito de su hermano. También esto sucede con Kim, con quien a pesar de tener más libertad en su actuar, Jimmy tenía una brújula moral que le indicaba cuándo estaba sobrepasando los límites, por lo que, cuando estos personajes salen de la vida de Jimmy, ya no tiene nada que le muestre el peligro de su actuar, se convierte en Saul Goodman para suplir la falta de cariño que tiene, así que sí, aunque lo veamos reír en Breaking Bad, Saul llora por dentro. En el caso de Walter, no es que no logremos simpatizar con él, ya que al igual que Jimmy, su personaje tiene muchos matices que lo llevan a comportarse de forma abyecta. Walter cruza muchos límites que Saul, por más corrupto que fuera, nunca se habría atrevido. Son diversas las ocasiones en las que Saul se asusta por lo malvado que es Walter, seña que de en cierta manera, Saul sí tenía ciertos valores morales entre toda su corrupción. Sin embargo, y nuevamente, esto no significa que Saul no cargue con culpa.
El motor de Walter White es el reconocimiento y la frustración. El problema al decir esto es que solo rayamos la superficie de todo lo que yace por debajo de estos sentimientos. Su origen se puede rastrear hasta sus vivencias con Grey Matter Technology. El hecho de que a partir de su salida, esta compañía se haya vuelto multimillonaria, siembra recelo en Walter, quien tiene que ver cómo su familia vive al mes mientras sus antiguos socios son aclamados por sus logros. En una conversación con Jesse, nos enteramos de que Walter revisaba cada mes el valor de Grey Matter Technology, lo cual nos enseña la obsesión con la que vivía con respecto a sus antiguos colegas. Es decir, si la frustración y la necesidad de reconocimiento son las bases de su maldad, estas son establecidas mucho antes de que comience Breaking Bad. El diagnóstico de Walter simplemente fue el gatillante que produjo una combustión dentro de sí que hace que esas frustraciones internas lo conviertan en un ser despreciable. Dicho esto, aquí podemos trazar las grandes diferencias de ambos protagonistas, en especial con el final de los dos. En primer lugar, mientras que Saul sí puede regresar a ser Jimmy, Heisenberg no puede regresar a ser Walter, por más que lo intente. Una de las claves del final de Better Call Saul es que Jimmy redescubrió que esa parte de él que trataba de hacer lo correcto seguía ahí. La presencia de Kim en los momentos finales de la historia nos enseñó que tan pronto tuviera una luz que lo guiara, podía rectificar su camino, y en este caso significó que tenía que afrontar las consecuencias de sus actos, tal y como Chuck le trató de hacer entender por mucho tiempo. Por el otro lado, Walter no tiene este beneficio. Por más que rectifique o asuma sus responsabilidades, el padre de familia que alguna vez fue ya no existía dentro de él. Esa parte suya que necesitaba de reconocimiento terminó por consumir al ser noble que daba todo por sus seres queridos. Esto se ve desde que Walter ya tiene el dinero suficiente para asegurarles un futuro a su familia, pero aún así quiere seguir expandiendo su poderío. Entonces, cuando comparamos ambos finales de los protagonistas, podemos ver que mientras uno puede de cierta forma recuperar sus aspectos nobles, el otro ya no puede encontrar ninguna forma de virtud, porque su putrefacción ha llegado a tal punto que no se puede conseguir nada bueno de él. En segundo lugar, el tipo de corrupción a la que se enfrentan ambos es distinta. Mientras que Jimmy es corrupto por naturaleza, Walter adopta esta corrupción. Esta situación hace que Jimmy sea más apto para el mundo criminal, ya que bien como lo describió Lalo alguna vez, Jimmy es como una cucaracha, es decir, un superviviente nato. Desde la primera temporada de Better Call Saul, más precisamente cuando se topa con Tuco, vemos la capacidad innata del protagonista para persuadir a los presentes. Esta habilidad la usa tiempo después para involucrarse con criminales y sacarles el mayor provecho. Y aunado con sus habilidades legales, los poderes de este personaje aumentan de forma exponencial. Así que sí, Jimmy está hecho para el mundo criminal gracias a sus características corruptas. Por el lado de Walter, él se tiene que adecuar a la corrupción, asunto que de primeras le cuesta, pero que poco a poco va asimilando. Sin embargo, durante gran parte de Breaking Bad, podemos notar que la suerte y la protección de terceros es lo que hace que sobreviva por tanto tiempo. Si no fuera por la intervención de personas con más experiencia en el mundo criminal, Walter habría perdido la vida mucho antes. Para prueba de esto, tenemos la opinión de Mike cuando Saul le pide que investigue a Walter, dándonos a entender que era un completo novato que tenía mucha suerte de haber sobrevivido tanto tiempo, pero que dicha suerte no le iba a durar para siempre. Entonces, si queremos hablar de corrupción de ambos, Jimmy es el más apto para el mundo criminal, mientras que Walter siempre necesitó de alguien más para tener éxito en este mundo. En el segundo lugar tenemos los personajes de apoyo. Un protagonista no es nada sin sus personajes de apoyo, más que nada con el principal aliado del protagonista. Por un lado, tenemos a Jesse Pinkman y en el otro a Kim Wexler. Comparemos los roles de ambos y veamos qué descubrimos. Empecemos con Breaking Bad. Los personajes de apoyo de Walter son una combinación variada entre los que están del lado de la ley y los que son criminales. Esto sirve para entender la posición del protagonista, de cómo tiene que moverse por ambos mundos y los problemas que dicha dualidad le trae a su vida. Constantemente somos testigos de cómo quienes se percatan de la doble cara de Walter entran en conflicto con él, de ahí que se den numerosas confrontaciones con Skyler y eventualmente con Hank. Por eso mismo, conforme Walter va adentrándose en el mundo criminal, se va ganando el desprecio de su familia. Por el lado de los criminales hay más apoyo, aunque este se ve sesgado por el interés que tienen por su producto, más no porque haya un aprecio por él. De hecho, y amén de las dualidades, es su núcleo familiar el que sí le tiene aprecio, pero aún así son los que más lo enfrentan y tratan de alejarlo. No obstante, hay un personaje que es la excepción a la regla de ambas partes, ya que es alguien que lo apoya y estima, al menos antes de que todo se descompusiera, es decir, Jesse Pinkman.
A pesar de las numerosas confrontaciones entre Walter y Jesse desde el primer encuentro, no cabe duda de la importancia de este personaje para el desarrollo y supervivencia del protagonista. Hank tiene razón cuando le dijo a Jesse que Walter se preocupaba por él. Ambos personajes cometen actos horribles para proteger al otro. Todo esto, obviamente, antes de que se fracturara su relación. Sin embargo, incluso en los momentos en los que no se odiaban, las acciones de los dos los afectaban al punto de comprometer la integridad de ambos en numerosas ocasiones. Esta es una pregunta muy interesante sobre si quién es quien arruina a quién, Walter a Jesse o Jesse a Walter, pues sus actitudes e intereses chocan constantemente y arruinan en gran medida los planes del otro. Pero a pesar de estos problemas, también es cierto que esta relación fue muy fructífera para el éxito de sus operaciones. Entonces, de entre todos los personajes de apoyo, Jesse es el que mejor entiende y compadece a Walter. Es obvio que no podemos olvidar esos choques que tienen, pero esto muestra cómo Walter no pudo haber llegado tan lejos si no hubiera sido por la influencia de Jesse, ni este haber sobrevivido tanto tiempo sin la protección de Walter. Una relación complicada sin lugar a dudas, pero en esos 2 años en los que transcurre Breaking Bad era lo más cercano a un amigo que tuvo el protagonista, y por ende, Jesse era quien más empatizó con él, aunque como hemos estado mencionando, esto se mancha por todas las actitudes y enfrentamientos que tuvieron. Del lado de Jimmy, sus personajes de apoyo también son una mezcla de ambos mundos, aunque conforme vamos avanzando en su historia, la mayoría vira hacia la corrupción, señal clara de cómo el protagonista se envuelve por completo en este mundo. Sin embargo, y si queremos trazar un paralelismo directo con Breaking Bad, Kim es para Jimmy lo que Jesse es para Walter. Es decir, alguien que llega a entender ambos mundos del protagonista. En el caso de Kim, ella es alguien que se va corrompiendo conforme vamos avanzando en la historia, mientras que Jesse es alguien que tiene un proceso inverso, pues hacia el final de su historia vemos cómo quiere dejar atrás toda la perversidad del mundo criminal. La gran diferencia entre estos dos personajes es que mientras Jesse llega a ser un problema para Walter, Kim se convierte en un refugio y en una eventual aliada de Jimmy. Esto es lo que más enternece de Kim, pues a pesar de diversas amenazas con respecto al peligro que era Jimmy, ella siempre trató de ayudarlo y apoyarlo. Fue hasta que vio la maldad que imperaba en el mundo de Saul cuando decidió apartarse, pero en ningún momento se volcó en contra del protagonista, mientras que Jesse sí lo hizo. Otro paralelismo importante es que ambas historias terminan con un sacrificio del protagonista para salvar de cierta forma al personaje de apoyo. En Breaking Bad vemos cómo Walter libera del cautiverio a Jesse, mientras que en Better Call Saul somos testigos de cómo Jimmy exime de todo castigo a Kim por su rol en el paradero de Howard. Como mencionamos antes, Walter tiene más problemas con Jesse que Jimmy con Kim, pero cuando se enfrentan a esta situación de regalarles la oportunidad de rehacer su vida, ambos protagonistas atraviesan por un sacrificio para ayudar a aquella persona que mejor los entendió. No obstante, lo que sí sobresale es que la relación de Kim y Jimmy es muchísimo más fuerte que la de Jesse y Walter. Además de que Kim nunca se vuelca en contra de Jimmy, por más daño que éste le haga, también influye el factor romántico. Si bien entre Walter y Jesse la lealtad es lo que prima, esta se fractura muy fácilmente, mientras que este mismo aspecto y otros más con Kim y Jimmy se nutren del amor que se tienen. De hecho, el amor justifica muchas de las falencias que tienen ambos. Hubo numerosas ocasiones en las que el actuar de uno afectó directamente al otro, pero aún así decidieron quedarse juntos. Walter y Jesse no tienen esto, ya que cada vez que las acciones de uno afectan al otro, su relación se va deteriorando. Esta es la razón por la que para mantener cerca a Jesse, Walter le miente, porque sabe que de develarse la realidad, su lazo se rompería para siempre, y eso fue lo que pasó. Si bien el lazo entre Jimmy y Kim se rompió, ocurrió más que nada por precaución y no porque los dos sintieran desprecio el uno por el otro. El amor entre ellos nunca desapareció. Por el otro lado, la última vez que se vieron Walter y Jesse tuvieron un respeto agridulce, pero por más que veamos, su relación ya estaba totalmente rota y no había forma de repararla. Entonces, con esto podemos ver que cuando comparamos la relación que tiene el protagonista con el personaje de apoyo más importante que tuvieron, podemos notar que Jimmy fue más afortunado con Kim que Walter con Jesse, porque Kim lo impulsó, mientras que Jesse, a pesar de ser una herramienta, muchas veces limitó todos los planes de Walter White. En tercer lugar tenemos la trama. Uno de los aspectos que distingue mucho a estas dos series es el enfoque que tienen y el ritmo que este les marca. La historia de Breaking Bad es acerca de alguien que a raíz de la necesidad forja su camino hasta transformarse en un criminal despiadado, mientras que Better Call Saul es una serie sobre alguien que va descubriendo cómo usar su corrupción y habilidades legales para el servicio de los criminales. Ambas descripciones se quedan muy cortas, pero son buenas referencias con respecto a qué se nos va a contar y el ritmo que las dos historias tendrán. Esta es la razón por la que muchas personas encuentran a Better Call Saul un tanto lenta, ya que como se centra en cómo el protagonista se va descubriendo, el enfoque principal está en la introspección de Jimmy y del resto de los personajes. Ojo, esto no significa que no haya introspección en Breaking Bad, sino que como esta historia está centrada en el cambio, es más frecuente que veamos, valga la redundancia, que todo cambie de un instante al otro. Better Call Saul también tiene este elemento, pero es más
selectivo con estos momentos y tiende a llevarte de la mano por la trayectoria más obvia. Esto es una maldición para esta serie, ya que como se estrenó después de Breaking Bad, sabíamos en dónde íbamos a terminar. Como lo mencioné anteriormente, esta es, de hecho, la crema innata de Better Call Saul, porque lo que se goza más sobre esta serie es que vas descubriendo a los personajes conforme vas avanzando con ellos. Sí, tal vez no haya escenas vertiginosas a cada rato, pero la profundidad con la que se desarrolla sus personajes es lo que provoca que te encariñes con ellos de una forma muy íntima, y que cuando se enfrentan a situaciones de peligro es el horror absoluto. En el caso de Breaking Bad, esta sí depende más sobre qué es lo que va a venir después, qué es lo que va a cambiar por completo los personajes. Esto se nota mejor en la segunda temporada, en donde nos antelaban cómo habría un evento que cambiaría por completo el rumbo de lo conocido. Ya saben, todas esas escenas en las que veíamos el desastre aéreo. En términos generales, Breaking Bad es mucho más impredecible que Better Call Saul, pero Better Call Saul es mucho más íntima. Ojo, y nuevamente, esto no significa que una no tenga el otro aspecto, sí lo tienen, solo que una lo maneja mucho mejor que la otra, y esto se debe principalmente a la naturaleza de los personajes y los conflictos internos por los que atraviesan. Como les digo, Better Call Saul en cierta medida estuvo un tanto limitada por haberse estrenado después de Breaking Bad, ya que ciertos riesgos no los podían tomar porque entraría en conflicto con lo que vemos aquí. No obstante, los creadores supieron manejar esta situación muy bien, porque supieron hacernos ver que lo verdaderamente importante yacía en las evoluciones de los protagonistas, no en los giros de la trama. Y es por eso que aquí nos encariñamos muchísimo más con Mike. Sí, en Breaking Bad llegamos a quererlo, pero cuando vimos todo lo que había por detrás de este personaje y por todo lo que atraviesa, llegamos a amarlo. Tanto así que entre más conocíamos de él, más nos dolía acordarnos del desenlace tan oscuro que tuvo. Del mismo modo, también al compartir distintos personajes, Better Call Saul estaba limitada porque si algo muy fuerte les ocurría, podía entrar otra vez en conflicto con su actitud en Breaking Bad. Aún así, Better Call Saul supo introducir personajes nuevos que ayudaban a crear este ambiente de tensión que eventualmente llevaron a giros inesperados. Aún así, Breaking Bad tuvo más libertad con esto, por lo que se prestó a más momentos inesperados y a escenas más vertiginosas. En el cuarto lugar tenemos los antagonistas. A lo largo de las dos series nos encontramos con distintos personajes que le hacen frente a los protagonistas y que se empeñan en acabar con ellos. Aquí es importante que no confundamos la palabra antagonista con villano, ya que la primera significa simple y llanamente que se opone al protagonista, lo cual es lo que se busca expresar aquí. Dicho esto, personajes como Hank o Chuck, a pesar de contar con valores morales muy definidos, no son villanos, al menos no en toda la extensión de la palabra. Entonces, tanto Walter como Jimmy tienen antagonistas en ambos espectros, es decir, quienes quieren acabar con ellos por medio de las leyes y quienes están dispuestos a cruzar cualquier límite para deshacerse de ellos. Comencemos con Breaking Bad. Ya hablamos un poquito de Hank, quien hacia el final de la serie es el principal peligro para Walter y quien por poco logra su cometido. Sin embargo, Walter no lo confronta directamente porque tiene un conflicto interno por ser su familia. Se limitó a tratar de extorsionarlo, pero nunca quiso volcarse en contra suya, asunto que limita nuestra percepción de los desafíos que tuvo que enfrentar Walter para desarrollar su personaje. Si bien hay distintos antagonistas que logran mostrarnos esto, el mejor ejemplo es Gustavo Fring. La victoria de Walter sobre este personaje es clave, ya que fue el desafío más grande al que se enfrentó. La cruzada por la que atraviesa Walter para vencer a Gus es uno de los momentos más emocionantes de este universo. Todo lo que tuvo que hacer el protagonista para salir avante nos mostró lo más bajo de Walter White. Su victoria sobre este personaje es lo que eventualmente lo hace uno de los seres más abominables de este universo, ya que después de esto, su arrogancia llega a límites nunca antes visto en él. En otras palabras, su triunfo sobre Gus es un momento clave en el desarrollo del personaje. Esto se entiende, ya que Gustavo Fring es la encarnación de lo maquiavélico. Este personaje estaba dispuesto a hacer lo que fuera para servir y proteger sus intereses. A lo largo de Breaking Bad y Better Call Saul, vemos cómo no se inmuta si tiene que lastimar a inocentes o si tiene que involucrar a niños. En otras palabras, él hará lo que sea para mantenerse en la cima. A esto se le suma el hecho de que cuenta con un imperio criminal a su disposición, lo cual lo hace uno de los individuos más temibles de estas historias. Entonces, cuando Walter logra acabar con él, hizo lo que muchos intentaron, pero fallaron, a pesar de que contaran con un poder igual o superior al de Gustavo. Si bien el tema de la victoria de Walter puede entrar en debate, el hecho de que hizo lo que múltiples villanos no pudieron le da un lugar especial entre los rivales de Gus. Hablando de los enemigos de Gustavo, tenemos que hablar de quien fuera su mayor amenaza, es decir, de Lalo Salamanca.
Esto también nos sirve para contrastar a los antagonistas y villanos de Better Call Saul. Lalo es el que más sobresale entre ellos, ya que pone en jaque a todos los involucrados con él. Su historia es el punto de quiebre para las tramas de todos los protagonistas de Better Call Saul, pues sus acciones impactaron de una forma atroz a todo aquel que se involucró en su camino. La característica que lo hace el ser más temible es que incluso el mismo Gustavo Fring le teme. En la sexta temporada de Better Call Saul vemos lo paranoico que se vuelve por saber qué era lo que planeaba Lalo. No fue hasta que acabó con él que por fin pudo proseguir con sus planes de venganza en contra del cartel. Aquí podemos contrastar Better Call Saul con Breaking Bad, ya que el hecho de que Walter acabe con Gus se debió mayormente a que este último nunca consideró a Walter White como una amenaza de verdad. Si hubiera sido así, habríamos visto una actitud similar a la que tuvo cuando se enfrentó a Lalo, cosa que no sucede porque Gustavo sabía que Walter no era del calibre de Lalo, asunto que le salió contraproducente al final. Pero hablando desde la perspectiva de los protagonistas, la verdad es que Lalo no es en realidad un antagonista directo para Jimmy. Sí, es obvio que es una amenaza para él, solo que la mayor parte del tiempo somos testigos de cómo Lalo lo quiere utilizar para sus fines. Entonces, si a esa vamos y queremos hablar de los antagonistas directos del protagonista, Chuck es el único que cae en esta categoría. La lucha entre Jimmy y Chuck no es física, sino moral. Esta es la razón por la que su confrontación final se llevó a cabo en un juzgado. Ahora, esto no significa para nada que Chuck sea un antagonista frío, no, todo lo contrario, ya que puso en jaque a Jimmy y casi logra acabar con su carrera. Para derrotarlo, Jimmy tuvo que sacar sus trucos más sucios, los cuales le abrieron la puerta para irse adentrándose más en la corrupción del mundo criminal. Entonces, con esto vemos que Chuck es un antagonista que también sirve como crecimiento para el protagonista. Además de adentrarlo un poco más a la criminalidad, este enfrentamiento con su hermano también crea un vacío en Jimmy que eventualmente hace una combustión en su vida que lo lleva a desencadenar lo peor de él. Por eso mismo, si nos fijamos con cuidado, ambos protagonistas sufren cambios notables cuando derrotan a sus mayores oponentes. Las verdaderas diferencias yacen en el tipo de enfrentamiento, mientras con la de Walter es una en donde tiene que arriesgar su integridad y la de sus seres queridos, mientras que con la de Jimmy está limitada a ser puesto tras las rejas. Aquí volveremos al apartado anterior, de las diferencias fundamentales en cómo se cuenta la historia, porque ambas luchas que enfrentan los protagonistas se adecuan al tipo de trama en la que están. Como pueden ver, no es una pregunta fácil de responder, porque se mete mucho con la subjetividad, ya que ambas historias están contadas de forma distinta y dependen mucho del punto de vista del protagonista. Yo sé que ahora más que nunca esta pregunta está flotando en la cabeza de todos los fanáticos, y como les dije al principio, el propósito de este video era comparar ambas series para que ustedes sacaran sus propias conclusiones. Por esta razón, yo quiero expresarles lo que yo opino sobre esta cuestión. A ver, yo considero a Breaking Bad y a Better Call Saul como el fuego y el hielo. Ojo, que no se entiende el hielo como una característica fría, en el sentido de que no provoca ninguna emoción. No, para nada. Cuando digo esto, lo veo desde el punto de vista de que ambas historias te pueden quemar y destrozar por igual, solo que de forma distinta. No cabe duda de que Breaking Bad es muy vertiginosa, lo cual ha hecho que apele a una audiencia mucho mayor que la de Better Call Saul. Esto no me lo estoy inventando yo, las estadísticas muestran cómo Breaking Bad fue creciendo en audiencia, mientras que Better Call Saul la fue perdiendo, señal de que Breaking Bad tuvo mayor impacto en las personas. Ahora, obviamente decir que una serie por mayor difusión es mejor que otra es una forma muy sesgada de responder, porque si esa fuera la regla que usáramos para todo, muchas obras con dudosa calidad tendrían que ser consideradas como las mejores. Sin embargo, es una buena brújula para saber cuál de las dos ha tenido más influencia. Yo me decanto por Breaking Bad, pues a pesar de que Better Call Saul sea una obra bellísima con una excelsa construcción de personajes, Breaking Bad es un carrusel de emociones fuertes. Como mencioné antes, mucho del factor sorpresa en Better Call Saul se pierde por ser una precuela, cosa que no sucede con Breaking Bad, en donde siempre estábamos a la expectativa de un cambio repentino. Nuevamente, esto no significa que Better Call Saul no los tenga, sí los tiene, además de que sabe suplir muy bien los giros de tuerca con introspecciones muy profundas de los personajes. Por eso les digo que ambas historias te pueden hacer sufrir de formas muy distintas. Ambas te evocan emociones fuertes, solo que de una manera diferente. Aún así, a pesar de que prefiera Breaking Bad, también es cierto que si me ponen a elegir entre Walter White y Jimmy McGill, me quedo sin pensarla dos veces con el Jimmy de Better Call Saul, ya que la profundidad que se le da al personaje me gusta mucho más. Este dilema entre lo que es la corrupción innata y la adquirida le da un tinte muy personal a Better Call Saul, el cual en Breaking Bad no se logra alcanzar, a pesar de que también lo hace muy bien. En definitiva, lo que sí es muy perceptible es que hay muchos aspectos que se mejoran en Better Call Saul, entre ellas la introspección de los personajes. Sin embargo, y esto es una realidad, Better Call Saul está limitado en muchos aspectos por ser una precuela, además de que no es un producto que se entienda por completo por sí mismo. Digo esto porque quien vea Better Call Saul antes de ver Breaking Bad no va a entender por completo las implicaciones del exilio de Jimmy y el impacto de su eventual confesión.
Así que sí, en mi opinión personal, Breaking Bad sigue siendo mejor, pero esto no significa que Better Call Saul no sea impecable, todo lo contrario, todo es cuestión de entender que son obras con enfoques distintos.